solo creo en vos. Más allá del tiempo, más allá de la sangre, de la belleza, de las promesas. Muy buenas tardes, bienvenidos a Día a Día en su 10ª temporada. ¿Cómo nos gusta recibirlos? Señora Catalina Ferrán, señor Miguel Lodeiro. Señor Fitito Gassi. Y toda la voz y la energía de Mario Padrón. ¿No ¿Y se de? extrañó? Marcelo Fito Gali. Marcelo Fito Gali. ¿Ya nos extrañó? Sí, pasé muy mal, muy mal. ¿No Tuve puedo que dormir? llamar, no tuve que llamar al SEMA a las 3 de la mañana, tengo taquicardias. Y me dijo, ¿pensó por qué? Y digo, solo puedo pensar en Fito Gali. Y me Esto es dijeron, grave. es normal. Esto es grave, vamos a tener que hablar con la dirección del canal, vamos a instalarnos. Ay, yo iba a hablar justo también. Podríamos poner... A ver, tenemos una casa acá al lado vacía. No podemos Ay, venirnos ¿qué a pasa? vivir ¿Qué ahí. pasa si hacemos un gran hermano? Hay varias Hay casas varias. vacías. ¿Qué pasa si hacemos un gran hermano? Nosotros 4 con nuestras Claro, 4 y familias. filmamos tipo las 24 horas. Bueno, ¿Eh? ¿por qué? ¿Por qué? Claro, no, ¿qué no, pasa? No. ¿Qué No, necesidad? no. Me imagino que la vida, sin lugar a duda, la vida más jugosa va a ser la de Marito Padrón. Sí, sin lugar. Más jugosa. Sí, el ¿Por adjetivo qué? es por la comida. No, porque viaja mucho. Y por los fluidos de los productos que usa. Claro. Jugosa. Por la comida. Claro, por las carnes de Bequeló. Las carnes de Bequeló. Fluido, Fluido que jugosa. usa jugosa. ¿Qué pasa? ¿No entendieron? Lo vuelvo a explicar. ¡No! Ah, bueno. Gracias. ¿Cómo estamos? Tenemos una tarde de locos. De locos. Estaba de diciendo que locos. te gustaba, cuando arrancamos que te gustaba el tema, la trofa. Sí, me encanta, me encanta este tema. Es Este divino. tema brutal dedicado a todos los niños. La Divinísimo. esperanza, el futuro. Es Disco hermoso. nuevo, ¿no? Disco nuevo, relajo pero con orden, que se presenta este Orden con 29, sábado, en el Teatro de Verano, 21 horas. Me encantó. Ya deben estar agotadas las entradas, Sí. no sé por qué lo digo de agrandado. ¿Y vas a ser el telonero? Voy a ser el telonero, Cantando de arroz con el leche. patero. ¿Y dónde te sentás? No, voy a estar atrás. Tiene un trono. Voy a estar atrás del escenario y después en algún momento voy a ir a la platea Qué emoción. a vivir ese pogo que hacen ahí. Qué emoción. No, ojo, vos en el pogo es... No, lo miro de Por lejos. favor, te quiebran. Si hay vientos y fuego encima. No, por No, Dios, no, de repente solo- miro desde el balcón de mi No. casa y digo, ¿y eso qué es, Fito? Ay, Es Te va Fito que volando. pasa. Súper Fito. No, yo lo miro así. Está, me Desde parece muy el bien. borde del escenario miro. Me parece muy Y bien. filmo para todos. Me encantó. Voy a transmitir en vivo. Después Bueno, podemos dice traer los bien. materiales que filme, lo podemos mostrar el lunes en... no sé. Ay, no te hagas el rico que no da. Te voy a acompañar, Gali. Sí, Claro. Pero qué maravilla. Esto es Mario colta, Padrón. Marito, me encanta. Es mi Esos escolta. son amigos. Y Greco, Gonzalo también va a ir con nosotros. Ah, pensé que griego. No, Greco. Que eras amigo. Greco. Muy bien. Señores, señores, en la tarde de hoy, para toda esta gente divina que nos está mirando con este Para día toda esta raro. gente, Porque toda tenemos esta un día gente. raro, ¿eh? Tenemos un, No se sabe si tenemos llueve, un si día no llueve, raro, pero si- cuando amanecí y salí de la covacha de la persiana Sí. baja y me fui al living Sí. y vi toda esa lluvia. Ah, Te encantó. Me encanta. Ah, Amo los qué días bueno. grises y Cantó con para lluvia. seguir durmiendo. Sí, un poco sí, pero un poco para tomar mate, para reflexionar. Me gustan, digo, cuando pasan muchos días así también hace mal. Sí, claro. Pero me gustan mucho los días grises y lluviosos. Muy bien. Me pueden. ¿Y qué vamos a tener esta tarde? ¿A usted le gustan los días de lluvia? Sí, tienen su encanto. También depende de ¿Qué estés haciendo? y donde estés. Yo sí. no voy Y a- con quién amanezcas. No Vos no voy tenés a- problema porque está Rosana al lado tuyo, es Sí, un adiós. Bueno, usted tampoco tiene problema. No, yo sin ningún tipo. Supongo. Y yo no tengo problemas en amanecer solo o con quien sea, ¿eh? Obvio. Quien sea. O con quien sea. Obvio. Con la elección que cada uno ha hecho de su vida. Juicio, me Atento Estamos en la casco. columna de Juicio. Marta Flores. Juicio. Casco. Sí, señores, ¿qué vamos a tener la tarde de hoy para Bueno, porque si me das como el pie. puntapié inicial, te Sí. empiezo con los invitados de Strangia. Extranjeros. Cruzaron el charco, ver, no han se llegado, mojaron. son 3 actores de Casa Valentina, esta súper obra que va a dar mucho que hablar, es una muy buena obra de teatro, es de José María Muscari y se viene aparte actorazos. Boy Espectacular. Olmi, Roy Serrano y también el gran, pero gran que me encanta, Fabián Vena. Ah, muy bien. Todos me encantan, pero Fabián Vena hay una cuestión como más generacional, A lo los- hemos visto tantas veces. A los dos primeros que nombraste los vi al llegar y los reconocí. Unos o sea que- no, actorazos argentinos, pero de verdad que Fabián capaz es más, lo agarramos más en las telenovelas de nuestra juventud. Es eso nada más. Está bien. Ahora cuando lo veas te vas a dar cuenta. Sí, no, Ah. me recontra suena el nombre. Miguel Lodeira, ¿qué más vamos a tener? Tenemos una democracia única. ¿Ah? ¿Es Bueno. una pregunta? Sí, yo creo que sí, que es una democracia única. Hay dos periodistas, Nelson Fernández y Hugo Machín, que llegaron a la conclusión que sí. Ah, muy bien. Bien. Y ese es el nombre del primer estamos- tomo. Si es de Estamos la de mano acuerdo. de Nelson Fernández, voy de ojo cerrado. Bueno, ¡Ah, muy bien. palala! Atento, Wisan. Amigazo.
No, con él no pasa nada. Con él no pasa- Es mi permitido. Con él no pasa nada, ni que Con él no pasa nada. Gran admirador Le de mando un las beso a cosas. Pilar también Viene para que Nelson vean. Fernández a presentarnos el primer tomo Muy bien. de un análisis en profundidad del surgimiento de los partidos políticos en el Uruguay, el bipartidismo más antiguo del mundo, cómo el Frente Amplio desafió ese bipartidismo y llegó a estas 3 elecciones Y ahora ganadas. tenemos un tripartidismo. Un cuatripartidismo. Un cuatri. Bueno, un quinto. Si metemos ganas, quintupletidismo. ¿Pero por qué lo dicen? Por los demás partidos. Lo que pasa es que sí, está en Estados Unidos hay 12 candidatos, Y bueno. pero hay bipartidismo. Sí, por Con supuesto. posibilidades. Le estamos poniendo. Entonces, ¿y acá ahora emoción qué y tenemos? Entonces, tripartidismo. En este momento hay bipartidismo. El Partido Bipartidismo Colorado, ¿usted dice que va a nacional. pelear Claro, ya algo? está, el Claro, Partido no. Colorado ya Ay, está, se claro. fue Pedro. Ay, un beso, Firmó. Pedro, si nos está Pedro, mirando. un beso, querido, nos daba tanto para hablar. Sí, no creo No, que los esté mirando porque está en Europa. Va a estar por Ay, un qué mes en lindo. Europa. Ah, ¿se Me fue? parece muy bien, yo también me iría. Por eso renunció al Partido Colorado. Después vuelve, cuando vuelve se No, no, después lo vamos a recibir para No, preguntarle eso ojo de que él lo que hace es retirarse de la política cuando termine esta legislatura. Claro, claro, Estamos claro. hablando del 2019, Un buen comienzo del tipo, 2020. Pedro. Te mandamos un beso, Pedro. Entre tanto, senador. Y sí, fue elegido por la gente. Pero no va a ser candidato. No va a ser candidato ¿Estás ni va a bien? trabajar en el Partido Colorado. Vamos, Fito, que vos podés, dale. Sé profesional. Yo no amigo. quiero ser candidato. Por eso no quiero que se bajen. No quiero ser candidato y terminar siendo presidente de la República. El candidato. Tenemos que ver la película de Daniel Hendler. Es el candidato. El candidato. ¿Qué más tenemos acá? Mira, déjame ver, porque viste que en mi edad avanzada. Ay, en la mi mía ni edad te digo, avanzada. Ay, qué divino, el queridísimo Lalison Sol, Ah, el es hijo verdad. del tigre, de hijo de tigre. Hijo de tigre pichón, decían algo así. Exactamente. Se fue metiendo como tranquilamente, despacito, así, como en el periodismo deportivo. Y fue entrando. Y fue entrando, Y fue se entrando, fue quedó. entrando. Y ¿Y el el padre Luz? también es un gran promotor de sus hijos, como todo padre. Obvio. Y bueno, y Alberto es un grande, ¿no? Entonces los chiquilines están los dos, pero hoy viene el Lali. Correcto. ¿Y qué más tenemos, Miguel? Bueno, se Reiro? cumplieron 100 años de la primera interpretación pública de la comparsita ayer. Va a estar hoy con nosotros Rosario Infantosi, sobrina nieta de Gerardo Matos Rodríguez. Muy bien. Muy Ese linda apellido entrevista. me hace acordar a mi carrera de actor porque los Infantosi. maquillajes Los eran... maquillajes eran famosos. Eran no sé qué Infantosi. Sí, era un apellido compuesto o dos apellidos en realidad. Dos era, ¿no? apellidos. Dos era. apellidos. No sé qué. Era Infantosi. tipo Caposoli y Rando. Claro, como si fuera Gali y Gatti. Bueno, Claro. Pintos y Strauch. Pinto y Strauss. Claro, Herrera y Racing. Herrera y Racing. Muy bueno. Rabinovich e Infantosi. Rabinovich, Ahí está. como el de Lelutier, Estoy, era parecido. estoy moviendo No, la era neurona, Rabinovich. atención, porque también tengo otro dato que me pasó Nelson Burgos, que el señor Miguel Nogueira no se acordaba del nombre del cabarulo que queríamos mencionar. ¿Cuál era? Bonanza era. Ah. Yo te decía estancia, cowboy. Bonanza. Que quedaba ahí, medio Sarandí, doblabas un poquito y te metías para Mirá abajo. el señor pelado, ¿eh? Ay, el pelado Burgos se acuerda de todo. Y llegaban ensillados los hombres. Acuérdense, como dice acá, nuestra pantalla. Ahí. Sí, mirando dad. Ahí está nuestro hashtag. Mirando dad. Correcto. Y ahora en la cocina tienen otro hashtag, así que no se Cocinando hagan con Marito. La los cocina de Marito. distraídos. Correcto. Hablando de Marito, tenemos al dios del cucharón, el señor Marito Padrón. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Fuera de control. Alegro, fuera de control, me encanta. Absolutamente. Miren, ¿qué les dije que les iba a hacer en el día de hoy? Un calzone de pollo. Y tengo que cocinar el pollo, que este pollo es de... Me lo mandó Bequeló Carnes, así que gracias a la gente de Bequeló Carnes, porque siempre los productos son de excelencia. Si hablan de las mejores carnes, hablan de Bequeló. También podemos hacer una zunga, pero en otro momento, porque ahora yo voy a poner este pollo al horno, que le coloqué aceite de oliva, sal y pimienta, y se va al horno a que se cocine y se hace, y me lo llevo, y nos vamos a ir al living, ¿les parece bien? Vení, yo me voy a sacar la selfie. Como usted quiera. Viste, cuando viene un gran amigo, aunque es un tipo serio, cuando quiere, Pero es gracioso. es gracioso. muy gracioso, es muy divertido, entonces me puedo permitir esta licencia. Correcto. Qué Y bueno. mientras tanto, nosotros le damos un fuerte aplauso a Brillante. Nelson Fernández, que nos acompaña. Gracias, Muchas gracias. bienvenido. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias por la invitación, muchas Por gracias por la favor, buena querido. onda. Y bueno, un gusto estar acá con ustedes. Usted se la merece. ¿Es realmente una democracia única? Y bueno, viste, como decía Miguel, nosotros con Hugo Machín, que... ¿Única bueno, porque hay una después- sola o única porque no hay otra No, como esta? encontramos que no hay otra como esta. Ah, estoy de acuerdo. Pero en realidad lo encontramos, viste,
nos propusimos hacer un libro que entendíamos que faltaba en Uruguay. Y lo pensamos mucho en los jóvenes, empezamos a pensar en los periodistas jóvenes, después nos dimos cuenta cuando hablábamos con gente que era mucho más gente que no conocía en detalle. Que la franja etaria de la juventud. Sí, pero que era, viste, mucho más amplio el desconocimiento sobre lo que es la democracia uruguaya, la historia de los partidos políticos y de todos los partidos políticos, ¿no? Hoy ahora cuando hablaban de los dos, en realidad tratamos de reconstruir todos los partidos políticos, son una inmensidad, y eso también habla de los uruguayos, porque a veces hacer un partido chico es tremendo esfuerzo. Un país chico. Pero no solo juntarse, claro, pero no solo juntar, viste, la plata y eso, las horas de militancia, elaborar un programa de gobierno, porque para inscribir en la Corte se requiere todo eso. Obvio. Y es increíble la cantidad de gente que se presentó para tener el sueño de tener un partido. Pero en realidad fue como poner un dron a lo largo de la historia, desde 1808 para acá, recorrer toda la historia y detectar año a año que pasó, todos los partidos que existieron, todas las votaciones. ¿Cuánto tiempo lleva todo eso? Y mira, son muchos años de trabajo de investigación y nos concentramos en escribir el año pasado, en el 2016. Pero en realidad hay un trabajo de muchos años, ¿no? Yo que sé, uno de mis hijos decía, se recordaba que era niño y que me veía estar en ese tema, proyecto, como en esa... ¿no? Y Hugo Machín, que bueno, nos podrá ver, él vive en Medellín, vino para la presentación del libro. Va a venir en agosto para el segundo tomo. El libro se presenta en 2 tomos, tomo 1, vale, tomo. Pero él tiene una biblioteca que ha acumulado libros, estudios, trabajo durante muchos años. En realidad no descubrimos nada, recopilamos todo lo que existía. ¿Está el partido Volentini? Está el partido Volentini. Qué bien. Que vos sabés que el partido Volentini, que se llama Unión Patriótica, es interesante porque él no llega a la elección. Es interesante. Contalo, así con la perlita. Mira, voy a contar 2 cosas que son muy interesantes. Pero hay que decir quién era el coronel Néstor Volentini. El coronel Néstor Volentini era un militar de la dictadura que tuvo activa participación en distintos cargos y que fue uno de los 4 que participó en aquel debate histórico del plebiscito del no. Cuando se hizo el debate, estaba Enrique Tarigo, Eduardo Ponce Echeverri, por los partidos políticos contrarios a la reforma constitucional que impulsaban los militares, y estaba Néstor Volentini y el otro creo que era Viana, no recuerdo el nombre ahora. ¿Viana Reyes? Creo que Viana Reyes, el consejero de Estado. Era consejero de Estado y bueno, representaban al gobierno militar en ese debate. Y proponían la reforma constitucional que prácticamente eternizaba a los militares en... Sí, era una reforma militar con una salida, como decía, una democracia tutelada, donde los militares tenían un Consejo de Seguridad Nacional que se pretendía crear. Volentini estuvo ahí, pero Volentini quiso crear un partido, porque se habló del partido del proceso, porque al proceso se lo identificaba como la dictadura, el proceso cívico-militar. Y Volentini crea el partido no tuvo mucho eco, hace fórmula él con una mujer, en el libro está el nombre, y poco antes de la elección de 1984 muere. O sea que es un candidato a la presidencia que cuando llega a la elección ya había muerto. O sea que le voy a contar una anécdota chiquita de Volentini. Es de esos personajes de la dictadura que tenía una cuestión muy especial, ¿no? La dictadura uruguaya, de la misma forma que la democracia uruguaya es una democracia única por un montón de factores que nosotros identificamos en el libro, la dictadura también tuvo cosas propias. Como por ejemplo decir, bueno, si hacemos una reforma vamos a someterla a plebiscito. El Uruguay es uno de los pocos países y respetar el resultado. Es uno de los pocos países donde para reformar la Constitución tiene que aprobarlo el pueblo. En otros lados hay mecanismos que no son así, por mayorías especiales en el Parlamento. Pero nos quejamos de todo. El caso Volentini, yo trabajaba al final de la dictadura en un diario que se llamó 5 días, que duró 21 días, ¿no? Y lo censuraron, lo cerraron. El diario era un diario donde trabajaba gente de distinto lugar, pero el diario era financiado por el Partido Comunista. Pero el Partido Comunista era ilegal. Lo cierran y los trabajadores hacen una olla popular, ¿viste? Y que quedamos sin fuente de trabajo. Y se va a hablar con Volentini porque Volentini era el ministro de Trabajo. De la dictadura. Fue el que permitió el primer acto en dictadura. Bueno, exactamente. Y cuando se habla con él dice, pero muchachos, no es con ustedes. Esto, porque ustedes no saben, este diario era del Partido Comunista. Todos los que estaban ahí eran todos comunistas. ¡Ay, no, mi amor! Claro. Entonces dicen, bueno, sí, nosotros, pero nos preocupa la fuente de trabajo. Y dicen, hagan una cooperativa y saquen un diario. Y así nace el diario cooperativo. Es buenísima la idea. O sea que lo de diario cooperativo en realidad es una idea que la terminó sugiriendo un coronel de la dictadura. Coronel, no, es increíble. Y así nació el diario La Verdad, que fue la continuidad de 5 días. Pero ibas a decir 2 cosas, te ibas a contar 2 anécdotas, la de Volentini y... No, te digo, la de Volentini y lo otro era en función del debate, ¿no? Del debate del plebiscito. Y Volentini, bueno, muere antes de la elección. Es uno de los tantos partidos. En Uruguay existió un partido militar.
un partido que se llamó Partido Agrupación Militar y Ejército, con lista propia y todo. Existió un partido de mujeres en 1938. Me Y cachás. vos sabés que Sí, cuando se habilita el partido, voto femenino. el partido, en esa lista, el puesto número 13 es un hombre. Son todas mujeres en la lista. Pero el número 13 es un hombre. Parece como lo de Como la la cuota ahora, cuota. ¿no? Claro, es 2 y 1. insólito. Y Te hubo- estoy hablando de 1938. 38. El mismo año, también detectamos y tenemos la lista, existió un partido de los negros, Mirá. que se llamó Partido Autóctono Negro. Vamos. Y eran todos negros. Y había uno, por ejemplo, que era el portero de un museo. Había otro que era, dice, tiene, no me acuerdo qué oficio es, viste, como si dijera panadero y poeta, viste. Ay, no. Era, pero de esas experiencias hay Y hubo bullying. más de un partido que se identificó con la religión. Bueno, obviamente el Partido Demócrata Cristiano Sí, pues es el más bueno. emblemático, la Unión Cívica el otro, pero hubo algún otro también. Claro, bueno, y también nace, por eso nosotros contamos la historia de todos los partidos. Entonces contamos cronológicamente la historia de las ideas, que es muy interesante, porque vos no podés entender la historia uruguaya sin entender la historia argentina. Yo creo que esa es una de las carencias de la enseñanza en Uruguay. Cuando se enseña la historia uruguaya, viste, es como que por el tema de reforzar la identidad, Claro. viste, no se da cuenta El que patriotismo. sin entender la historia argentina no podés. O sea, ayer estábamos recordando el 19 de abril, ¿no? Los 33 orientales. Bueno, no eran 33 y no eran orientales, ¿no? O sea, había orientales, había argentino, había africano, había guaraní, en los que están en el cuadro, ¿no? Y no pensaban en el Uruguay, Y pensaban... cuando llegan Claro. se identifican como los argentinos orientales, no los hermanos rioplatenses. Es como que argentinos cordobeses, argentinos tucumanos, se identifica la Valleja con ese y luchan por la patria argentina. Claro. ¿No? Bueno, y la declaratoria del 25 de agosto, meses También, después. también. Propone- Bueno, entonces, y cuando ves la formación de los partidos, cuando nacen los partidos, nacen con un reflejo de lo que era la política argentina. Pero qué interesante cómo se despega esa historia. Porque hay una raíz, pero después se despega. Y cuando decíamos una democracia única, yo no voy a entrar en los detalles, pero digo, el libro iba a tener otro nombre. Y al final, cuando empezamos a ver, había una cantidad de factores, los partidos más antiguos del mundo, la cantidad de votaciones que hay, cuándo es la primera vez, cómo se vota, cómo participa la gente. Porque uno va a decir, bueno, el voto es obligatorio, sí, pero la gente puede votar en blanco. No, el uruguayo es votador. Es la primera vez en Sudamérica que vota la mujer. Las legisladoras que son mujeres, las primeras, o sea, hay varios rasgos. Bueno, y después está lo de las familias, ¿no? Esta familia Valle y Herrera, que es increíble, lo descubrimos, ¿viste? Uno lo tenía entendido como qué importante familia, pero no hasta que empezamos a hacer todo el repaso desde donde surgen, ¿no? Por eso vos ponés 1808 como una fecha inicial. Sí, porque 1808 en realidad es cuando, después del momento colonizador, se empieza a generar la autonomía y empieza a haber corrientes. Acá lo primero que tenemos es el Partido de la Ciudad y el Partido de la Campaña. Después empiezan los aportuguesados y los aporteñados. Claro. Después empiezan unitarios federales y empieza a haber una réplica de lo que eran primero monárquicos y republicanos. Entonces hay una continuidad clara de eso, de cómo surgen los partidos uruguayos. Y después cómo surgen otros partidos. Y bueno, la izquierda, que todo el mundo habla del Frente Amplio, nace en el 71, pero es una continuidad histórica de otros grupos. El que decía los grupos católicos, en el mismo año votan por primera vez en Uruguay un partido católico y un partido de izquierda. Es en 1910. Y fíjense qué particular, esa es una elección interesantísima. Los socialistas van a votar por primera vez como Partido Socialista. Y los católicos que ven que el movimiento Valle Ordóñez viene a sacar la iglesia del Estado y dicen, tenemos que defendernos. ¿Cómo no defendemos? Dicen los católicos. Haciendo un partido. Creando un partido político. Y crean un partido político. Y cuando ven los colorados los colorados prefieren que gane la izquierda a que gane la iglesia. Chao. Increíble. Y los blancos se abstienen, entonces algunos vallistas le dicen a los socialistas, no vayan solos, hagan una unión con los liberales. Y surge el Partido Liberal y votan juntos socialistas y liberales en una lista que es la coalición liberal socialista, por un lado. La iglesia, los católicos votan con otro partido, entonces los católicos no sacan ningún diputado y estos sacan dos, uno liberal y uno socialista, y ese es Emilio Frugoni, el fundador del socialismo en Uruguay. Después ustedes hacen una muy buena evolución de cómo la izquierda, que ya tuvo representación desde esa legislatura de 1910, tenía votación marginal. Sí. Y cómo se llega a la creación del Frente Amplio. Sí, y primero en el año 62 nacen los Frentes Populares, donde nace El Fidel. el Fidel, que en Frente. realidad era Frente Izquierda de Liberación. De Liberación Nacional. O sea, aprovechar el acrónimo Tal por cual. lo de Fidel Castro, ¿no? Frente Izquierda y el Partido Socialista. O sea, la unidad, a la izquierda le costó tanto conseguir unidad, que en algunos sindicatos, por ejemplo,
no lograron, no se ponían de acuerdo en el color de la tarjeta para cobrar a los afiliados. Los socialistas querían tarjeta verde, los comunistas querían tarjeta roja. Sí. Y el sindicato textil nunca se terminó de constituir porque se llamaba Congreso Obrero Textil, COT. En realidad era un congreso para crear un sindicato. El congreso no terminó nunca. Ay, mi amor. ¿No? ¿Cuántos datos como que son absolutamente peculiares, no? Sí, no, vos sabés que... ¿Cuál es como el punto de partida de los más viejos que son el Partido Colorado y el Partido Nacional? Bueno, es en la formación de la República, de la patria. Y bueno, hay un decreto de Oribe de agosto de 1836 donde establece, les obliga a todo el mundo a ponerse una divisa blanca, una vincha blanca. Y los opositores, que los que estaban en la oposición en ese momento, liderados por Rivera, dicen nos vamos por una vincha celeste. Y se ponen una celeste, pero la celeste desteñida. Que desteñida y parecía y se blanca. confundían. Entonces agarraron con el forro de los ponchos, el forro de los ponchos que era rojo y colorado, usan el forro colorado y así nacen las divisas blancas y coloradas, ¿no? Es verdad. Entonces están contados eso y toda la historia, cómo fueron evolucionando en el tiempo, y están contados todos los partidos que existieron. Hay partidos que son increíbles. Hubo un partido, por ejemplo, que se formó con gente que quería crear un departamento nuevo en Uruguay. El departamento Solís. Estaban los 19 departamentos. Estaban los 19. El último departamento en crearse es el departamento de Flores, ¿no? Que le sacan un pedazo de San José, un pedazo de Florida y nace Flores. Y el último departamento en quedar con el nombre actual es La Valleja porque se llamaba Minas y le cambian el nombre a La Valleja. Pero después hay un grupo partido que dice que querían crear el departamento de Solís y se juntan para eso. Partido de jóvenes, partido de jubilados, como están... Identificamos todo, ¿viste? Hasta encontramos, por ejemplo, buscamos que se hablaba del partido marciano, decíamos, Marciano, el partido marciano. Y en realidad no fue un partido político, sino que eran los blancos. En una época le empezaron a decir a los colorados partido marciano en una elección, porque trajeron de Argentina un tipo que era muy especialista en elecciones, supuestamente en arreglar. Y el apellido marciano. Y era el apellido marciano, ¿no? Mi amor. Pero tuvieron partidos que no llegaron a las elecciones, como el uruguayo. Bueno, claro, pero cambió de nombre y votó con otro nombre, por ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, ahí tratamos, por eso te digo, identificar todos. Hay algunos que tienen... Bueno, por ejemplo, lo otro que es interesante, mucha gente dice, tal departamento siempre fue blanco, colorado. No hay ningún departamento que haya sido siempre de un mismo partido. Pero hay uno que es muy fuerte, que es Cerro Largo, que generalmente fue blanco. Salvo una vez que ganan los colorados en 1942. Entonces, a la elección siguiente... Caudillo blanco, muy enojado con todo eso, dice, voy a crear un partido para recuperar el departamento. Sí. Y le pone Partido General Aparicio Saravia por la reconquista del departamento. ¡Ay, qué largura! Ese es el nombre. ¡Qué largura! Y gana. ¡No! Entonces, a la elección siguiente se presenta la reelección, pero le cambia el nombre, pues ya lo había reconquistado. No. Claro, ya estaba. Reconquista no podía ser. Hay un movimiento ruralista, encabezado obviamente por Chicotazo a fines de los 50, que en unión con el Partido Nacional hace que el partido gane por primera vez en el siglo XX. En la elección de 1958, con una gran obra de arquitectura política, en un momento que el Partido Colorado venía... En un sistema colegiado en ese momento, además, ¿no? Era un sistema colegiado. Bueno, ahí también nosotros reconstruimos, o sea que fue increíble, pero tuvimos que apelar a los escribanos de gobierno porque para tener la lista de todos los presidentes que hubo en Uruguay, las listas estaban, pero nosotros queríamos hasta los que fueron presidentes por un día. Por un rato. Claro. Y pudimos reconstruir, y creo que debe ser el único lugar donde va a estar... Está muy completo eso. Toda la lista completa. No, lo que te decía, es interesante, no quiero usar el tiempo de ustedes, ¿no? Pero es interesante como fuente de consulta. ¿No? Digo, nosotros no hicimos, la verdad, no hicimos el libro para hacer dinero. Cuando decía desde cuánto, si uno piensa el tiempo que uno le dedicó y lo que puede recuperar, ¿viste? Claro. Tenemos una noticia buena ahora. En este momento se agotó y está saliendo la segunda edición. Sí. ¡Ah, qué bien! Ese es un- ¿Y lo presentaste cuándo? Y lo bueno que lograron, Nelson, es Me que lo comunicaron ahora cuando venía para Qué acá. bien. resuelven muy bien la tentación de opinar y no opinan. Sí, sí. Digo, Claro. es probable que en algún momento todo autor lo hace, que investiga. Esto lo pongo, esto no lo pongo. Sí. Ya está. No, nosotros tratamos de que fuera, de que nadie, porque se ha mentido mucho sobre la historia, ¿viste? A veces se ha mentido, a Y veces porque se ha los historiadores confundido. depende de qué partido fuera. Sí, y a veces que se ha querido, hay un libro estupendo de Pepe Rila sobre el tema del discurso del pasado utilizado en el presente, ¿viste? Las cosas hay que verlas en su contexto. Entonces lo que nos procuramos fue de contar, de registrar, de poner, digo, la historia de los Valle y los Herrera es increíble, ¿viste? En el caso de la familia Valle, uno dice, bueno, don Pepe, ¿cuándo arranca? Eso, José Valle Carrió sale de España en diciembre de 1799 en un barco
Y llega a Montevideo en el verano de 1800. Se instala y es un actor principal de la sociedad uruguaya. Lucha contra las invasiones inglesas, dirige el hospital de caridad, o sea, tiene un cargo público. Ese hombre que tiene una influencia, bueno, después le hace un juicio a la corona, es increíble. Tiene un hijo que está en la fundación del Partido Colorado, que es ministro de Defensa en la época de la Guerra Grande, que es el que sale a echar a Rivera del país, y que en 1868 es presidente en un momento que ya estaba viejo, pero que era una crisis brutal del país. Lorenzo Valle. Lorenzo Valle. Y ese hombre tiene un hijo, que es José Valle Ordóñez, que es uno de los principales estadísticas. Y ese hombre tiene un hijo. De Sudamérica, que es 2 veces presidente. Y ese hombre tiene hijos que son fundamentales en la actividad política y un sobrino que como se le mueren los padres, pasa a vivir en su casa y que pasa a ser presidente de la República, y Luis Valle Verde. Y ese hombre tiene un hijo que es Jorge Valle, es presidente en el 2000 y hoy en el Senado. Ya cuando arrancaste dijiste 1700, ¿cuánto? 1799. Y en el caso de los Herrera, en el Senado está es Morín igual, Valle. en el caso está Morín Valle, que nosotros ponemos el árbol genealógico, es línea directa. Pero es línea directa vertical de sangre todo esto. Y en el caso de los Herrera, que está Luis Lacalle Pou hoy en el Senado, que es una figura importante de la oposición, también se remonta a la época de la colonia, los 1300 y pico. En Buenos Aires está la familia y hay uno que lo mandan acá para hacerse cargo de la parte de finanzas. No era un ministro de Economía, era la época de la colonia. Ese hombre tiene 4 o 5 hijos, pero hay 2 que son fundamentales. Una que viene a ser como la primera dama de esto. Esto no era Uruguay, ¿no? Era la provincia cisplatina, porque estaba dominado por Brasil. Y la mujer se casa con el gobernador de acá. Con el barón de León. Y se casan en la catedral. Y los casa Damaso Antonio Larrañaga. Y es una fiesta. No, Nelson, es brutal. Bueno, esa mujer, mientras estaba casada con el barón de la Laguna, que era el gobernador de acá por Brasil, esa mujer tiene un hermano que lucha con los argentinos orientales para liberar el país. Y ese hombre, que es Luis de Herrera, es fundador del Partido Nacional, es ministro y legislador. Ese hombre tiene un hijo, que es Juan José de Herrera, que está en el siguiente gobierno blanco, y que es ministro y legislador. Y ese hombre tiene un hijo, que es Luis Alberto de Herrera, que es el que caudillo durante décadas, que lleva al triunfo de los blancos en el 58. O sea, y en todos los gobiernos blancos hay una Herrera. En 1997 estuvo en las fuerzas de Aparicio Sarabia. Claro, bueno. Un joven Luis Alberto Herrera. Luis Alberto Herrera. Y ese Luis Alberto Herrera, que es el que lleva el triunfo en el 58, tiene una hija, no tiene hijo, tiene una hija que tiene un hijo, que es Luis Alberto Lacalle, que es el que lleva a los blancos al gobierno en el siguiente gobierno blanco, en 1989, o sea, el gobierno 90-95, y ese Luis Alberto Lacalle tiene un hijo, que es Luis Lacalle Pou, que está en el Senado y que es candidato a la presidencia. O sea, atraviesa toda la historia, pero no con una dinastía de ninguno de esos. 4 siglos, no 3, no 4 claro, siglos. Ninguno es 18, 19 y 20. como designado. No, cada uno de estos la tuvo que pelear mucho. En el caso de Jorge Valle, cuando muere el padre, Luis Valle Verde, los senadores veteranos dicen, vos, pibe, está muy bien, tenés el apellido Valle, correte, ¿viste? Y el tipo dice, me sacaron, yo les voy a forzar a hacer una elección interna y se las gana. O sea, ¿no? Hay otro libro que acaba de salir que es impresionante, ¿no? Digo, que salió después del nuestro, que es la historia de Jorge Valle. Sí, estuvo. Bueno, estuvo Bernardo con nosotros la semana pasada. Las cartas de Valle, hay una carta de Jorge Valle que le manda el padre cuando tiene 23 años, que es un libro esa carta, es un tratado de ciencia política. 25 años tiene ese autor, ¿eh? 25 años tiene el autor del libro. Pero Jorge Valle. Tú no estuviste la semana pasada. Jorge Valle tenía 23 años cuando escribes esa carta del padre. Vos la lees y vos decís, pucha, no, qué interesante que era el archivo de cartas, ¿no? Ahora el email que es más volátil y que no sabe si se conserva. Que la escribe desde Londres, ¿no? Un Londres que tenía tarjetas de racionamiento porque venían de la guerra, con Londres y Liverpool bastante destruidas por los bombardeos. Y ahí estaba Jorge Valle con 23 años. Así que bueno, ahí todo eso está contado. ¿Qué memoria, Nelson? Este es el que tiene el gen Capito. No, pero además es un libro para tener y guardar y consultar. Sí, pero siempre. Sí, porque aparte, mira, nosotros no solo pusimos los partidos políticos, sino pusimos los movimientos dentro de los partidos. En la izquierda, los grupos, viste, el editor nos decía, estamos pasando tiempo, ¿no? Tanto. ¿Quién es la editorial? No, la editorial de fin de siglo, pero el editor me decía, empecé a buscar a ver, seguro que le falta tal grupito porque era tan chiquito, viste, estaba. También hay una historia que no se conoce también, que es bastante sangrienta la historia también de los partidos políticos. Bueno, eso está contado. Está escrito en sangre. Es una historia contada en sangre, ¿no? Durante mucho tiempo. Mira, ahí tenemos y después en duelos, ¿no? En duelos, y después en duelos, cuando ya se formalizan un poquito, ¿no? En duelos, que es una ley que rigió hasta hace poco. Ya no era saco el Aparte de periodistas hace tantos años, tenemos algo en común con Nelson. ¿Qué? Usamos barba 30 años y cuando se puso de moda dijimos, ¿sabe qué hacemos? Nos afeitamos. Me parece fantástico. Porque somos Nelson, muchísimas revolucionarios. gracias por muchas habernos gracias a ustedes. acompañado. Muchas gracias a ustedes. Pará, no
podemos dejar pasar un segundo cómo viviste el estreno del debut de tu hijo televisivo ayer en Santo Iseña. Ah, bueno, mira, para mí fue una emoción muy grande. Porque yo en realidad entiendo, viste, que no sos periodista cuando llegas a televisión, sos periodista siempre. No, por y supuesto. con lo de él lo Pero- viví, ¿no? Y nada, lo viví porque aparte Ya llegué para mí venía era de un varios medios desafío. de prensa escrito. Sí, hace mucho. Bueno, él trabajó acá, trabajó en BTV acá y siempre lo recuerda con mucho cariño y con los compañeros, porque trabajó en todo lo que eran las transmisiones de carnaval, que él siempre estaba del carnaval, ¿no? Pero había trabajado en Búsqueda, cambió al diario El País también. en enero. Y bueno, yo ayer, viste, siempre me he tratado, viste, de tener cierta distancia. Es decir, sus jefes son los que lo tienen que orientar. Yo, muchas veces con jóvenes me gusta orientar. Y en este caso, viste, digo, nada, prefiero que sean sus jefes y él ha hecho su camino propio. Y la verdad que digo. Súper orgulloso. Tengo el concepto, es un hijo excelente como todo, ¿no? Pero además es un periodista que tiene las condiciones que a mí me gusta del periodista, ¿no? Espectacular. De ponerle pasión, de Sí, trabajar esto- con rigurosidad. Si no te gusta, no existe. Claro. Yo vi la torta cuando la y dije, este es hijo de Nels. Ah, Lo de qué la lindo, torta, la la torta. repartición. Tenía que me explicar encantó. el Yo tema quería de comer la la frutilla cuenta. también. Bueno, muchísimas gracias, Nelson. Bueno, gracias a Nosotros ustedes. nos damos una pequeña tarde, ya volvemos. Hay más día a día junto a vos. Yo que crecí con vida.